Nosotros, el arquitecto Fernando Carrión, él es catedrático e investigador en temas de seguridad, docente de la Flaxo. Arquitecto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos sus primeras reflexiones respecto de esta noticia. Esta ha sido la noticia del día, la captura de los familiares de alias Fito en la Argentina. Ha habido una cooperación internacional. Los familiares se encuentran ya aquí en el país a manos de las organizaciones y las autoridades competentes. Se continúa buscando en tanto a Fito. Se ha alertado que podría estar en Bolivia, de acuerdo a las más recientes informaciones, pero quizás lo que preocupa de todo esto es qué consecuencias podría tener aquí en el país en materia de violencia, sobre todo esta captura de los familiares de uno de los líderes de las bandas narcodelictivas aquí de los choneros, como es Adolfo Macías. Bienvenido, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. A ver, quizás tres entradas. Una primera es que daría la impresión que están en una franca desbandada estos grupos, y empezando por el de los choneros con su cabecilla máxima, porque ya han montado una estrategia de sacar la familia del Ecuador y bueno, fueron a la Argentina donde algo parecido hizo en su época también Pablo Escobar con sus familiares. Pero en este caso no le ha funcionado porque estuvo muy poco tiempo en una casa que habían comprado en noviembre. Llegaron a principios de este año, el 5 y el 10, que han ido varias personas, 5 y 10 de diciembre. Y bueno, ahora llegaron ya procedentes desde la Argentina, que sería la segunda cosa, una acción muy eficiente, muy completa por parte de la policía argentina y del gobierno argentino. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que puede pasar en el caso de esta llegada abrupta de la familia de Fito? Es que puede haber obviamente hechos de violencia, una especie de retaliaciones. Pero de todas maneras me da la impresión que a estos grupos no les conviene seguir en esa línea porque ahora les ha costado mucho. La situación de estos grupos me parece que está de alguna manera golpeada. Ahora, arquitecto, ¿cómo evalúa usted esta declaratoria de conflicto armado interno? Se ha advertido de parte del Estado ecuatoriano, de las fuerzas del orden, de que se ha tomado el control de las cárceles. ¿Podemos creer que realmente las cárceles han dejado de estar en manos de estas organizaciones, de estos grupos de delincuencia organizada, GDOs denominados, y ya están en manos de, en este caso, del gobierno nacional, que es lo que definitivamente corresponde? Y como decíamos, en este marco de qué podría ocurrir luego de esta detención aquí en el país, con lo que pasa y ha venido pasando ya por varios años dentro de las cárceles. Estamos en un estado de excepción. Pese a este estado de excepción, muchos hechos se han dado en el transcurso de estos días, pese al toque de queda. Muchos hechos se han dado en estos días. Sin embargo, hay una aparente calma, como sabemos decir, una tensa calma respecto de lo que podría pasar. Quizás deberíamos analizar y evaluar y conocer sus criterios respecto de estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. ¿Han sido las correctas? ¿Son las adecuadas? ¿Estamos por buen camino? Creo que estamos claros de que esto no es algo que se resuelve de un día para el otro, pero las medidas actuales han sido las correctas. A ver, respecto de las cárceles, hasta no hace muchos días, es decir, 2, 3 días, estaban 7 cárceles en poder de estos grupos criminales y ellos mismos tenían secuestradas cerca de 200 personas. Yo creo que ahí se logró un proceso de pacificación y probablemente negociado, pero eso no significa bajo ningún punto de vista que las cárceles hayan regresado al poder del Estado, porque en general lo que existe es una presencia muy fuerte de estas organizaciones criminales dentro de las cárceles y la forma en que operan. Y aquí viene una cosa que me parece que es importante. Estos pocos días que estamos desde el día 8 hasta acá, es decir, 11 días, lo que ha ocurrido es que se han detenido más de 2.500 personas.
¿Y eso qué significa? Que al finalizar este estado de excepción, es decir, ya no los 11 días, sino los 60 días, probablemente las personas privadas de la libertad van a ser alrededor de 14.000 personas, que se sumarían a las 31 que este rato existe. Eso significan 45, 44.000 personas privadas de la libertad, que es una cantidad superior a la que tuvo en la época de Guillermo Lasso, que fueron 42, y el nivel de hacinamiento era muy alto. Entonces yo creo que esto podría incluso potenciar un poco los conflictos internos dentro de la cárcel por el nivel de hacinamiento y por la presencia de estos grupos. Ahora, de todas maneras, esta cantidad de gente que se tomaría presa hasta los 60 días, yo creo que no le afectará mucho a las estructuras criminales porque de manera simultánea me da la impresión que empezarán a hacer reclutamientos forzosos y básicamente de gente joven. Lo que hemos visto de las personas privadas de la libertad hasta ahora, por la poca información que se ha difundido, es que es mucha gente de edad juvenil. Ujú. Y eso me ha llamado poderosamente la atención. Menores de edad. Incluso, exactamente, incluso ustedes recordarán cuando ocurrió el atentado en el canal 10, en TC Televisión, la mayoría eran muchachos jóvenes, pero jóvenes incluso bajo los 18 Ujú. años. Entonces, yo no creo que esto vaya a conducir a una desactivación de la potencial conflictividad que pueda tener precisamente el sistema carcelario en el país. Ahora hablábamos de las medidas, arquitecto, el declarar conflicto armado interno sin recursos y luego enviar propuestas para obtener recursos, en este caso a través del incremento de el IVA, es una salida, es una buena decisión precisamente para enfrentar la situación que está viviendo el país. Muchos han sido los cuestionamientos, muchas han sido las críticas respecto de si existe un verdadero plan de seguridad, si este plan Fénix existe, hacia dónde apunta. No se conoce los detalles, no ha habido acercamientos tampoco con los gobiernos autónomos descentralizados para la implementación de este plan. Es fundamental la inclusión y el aporte que puedan tener los gobiernos de territorio para poder enfrentar la inseguridad. Entonces nos preguntamos además si es que quienes están al frente de la toma de decisiones en inteligencia, en el Ministerio de Defensa y en otros espacios también son las personas adecuadas y correctas para poder avanzar en la real expectativa que tienen los ecuatorianos de que se pueda controlar, pero controlar de manera real la situación, porque decíamos hace un momento, al parecer todo está controlado, los índices de violencia se han detenido en estos días, al menos después de lo que fue antes de esta declaratoria, ese día de terror que vivimos en todo el país y que prácticamente paralizó al Ecuador. Pero quisiéramos un análisis, arquitecto, de su parte de estas decisiones que está tomando el gobierno. A ver, la primera, el tema económico. Esa es una cosa muy compleja porque no solo es con qué recursos se puede activar la guerra o sostener la guerra, sino cómo mantener la economía del país. De la información que yo tengo, este año, según la cooperación multilateral, el crecimiento de la economía en el país será inferior a uno. Eso es un crecimiento muy poco, incluso es un decrecimiento si se compara con la cantidad de la población que crece este año. Entonces aquí hay un problema real de la economía. Y con un crecimiento tan pequeño de la economía, generar empleo es absolutamente complejo, es difícil. Y eso conduce justamente a la violencia. Pero por otro lado, tenemos una violencia que está generando una contracción, por ejemplo, del turismo. Hemos visto claramente en estos días información del tema de los hoteles, el tema de los aviones. Eso es complejo. Y la otra cosa, por el nivel de violencia también, la llegada de capitales es cada vez menor. Entonces, si la economía no se reactiva, si la economía no tiene recursos económicos, pues lo que va a ocurrir es que se caiga el empleo o que el empleo no pueda generar alternativas para la población. Entonces, frente a esto,
Y frente al costo que significa la guerra, el presidente ha planteado este proyecto de ley de subir el IVA del 12 al 15%. Hoy día he escuchado ya que no va a ser una medida, una propuesta de medida ad Permanente. infinitum, Ujú. sino que va a ser para el tiempo de la guerra. Todavía no creo que está definido el tiempo. Y sería una cosa que se hizo parecida en el año 2016 respecto al terremoto que tuvimos, principalmente en la zona de Manabí y Esmeraldas. Entonces, me da la impresión que eso atenuará un poco Pero aquí nos las opciones. preguntamos, arquitecto, ¿es posible saber cuánto durará esta guerra? Hemos visto otras experiencias, vemos lo que pasó en Colombia, son más de 50 años, lo que ocurre en México. Eh, ¿Podemos determinar cuánto va a durar esta guerra para decir cuánto tiempo le vamos a poner al IVA al 15%? No, eso es muy difícil. Yo diría imposible porque, por ejemplo, el caso de Colombia, con el Plan Colombia que se firmó en el año 99, que duró 10 años primero y después otro tanto, se invirtieron cerca de 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Y ahora en el caso del Ecuador, bueno, no sabemos hasta cuál será el lapso que se establezca. Yo me imagino que eso también tiene que ver con las razones electorales, las razones políticas, que, bueno, vamos a entrar en un proceso relativamente de forma, bueno, y casi inmediata, porque las elecciones se convocan ahora en febrero y Pero bueno, probablemente pensemos antes en la consulta popular. la consulta popular se convocará después, en el mes de marzo o abril. Y claro, van a estar sobrepuestas las dos y la cantidad de preguntas sobre seguridad van a ser muy fuertes. Ahí, por ejemplo, hay una pregunta que se está planteando que es nuevamente el tema del ITT para captar recursos económicos, que me parece que puede encontrar cierta legitimidad en la población en un momento como este, porque la población va a preferir que se siga explotando la naturaleza en vez de que nos explote a nosotros, por decirlo de alguna manera, por la vía de impuestos. Entonces, ese es un tema. El segundo tema que planteaba es el tema de los actores, y aquí pensando en municipios, etcétera. A mí me da la impresión que con la guerra esa posibilidad se atenúa, se deja prácticamente de lado, diría yo, porque incluso si ustedes ven, lo que ha pasado es un cambio de los actores específicos de la guerra. Si antes en el ámbito de la seguridad teníamos un ministerio y una ministra, en el caso del Ministerio de Gobierno, y en el caso del Ministerio de Defensa también teníamos un ministro. Y ellos eran los que definían la política. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora con la guerra? Todo esto pasa a las manos de las Fuerzas Armadas. Y entonces aquí ya no es el ministro, sino es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y con una cosa adicional, antes de la guerra, las Fuerzas Armadas se subordinaban a la policía. Ahora la policía se subordina a las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese contexto de esta fuerte militarización de las políticas, esperar las posibilidades de construir una especie de sistema nacional de seguridad donde estén, qué sé yo, los municipios, por ejemplo, me parece que es bastante más complicado. Ahora, arquitecto, nos preguntamos también respecto de estas decisiones que ha tomado el gobierno. Están los militares, están los policías, hay más de 1.000 personas detenidas. Esto, como usted mismo lo manifestó, podría desbordarse dentro de los centros de rehabilitación. Además, si consideramos que los únicos jueces que pueden tramitar o conocer las causas relacionadas a terrorismo, aunque no todos han sido detenidos por terrorismo, pero son los jueces anticorrupción, que además es un número bastante limitado. Nos preguntamos qué va a pasar hasta que construya el presidente Noboa las dos nuevas cárceles que ha ofrecido. Vamos a seguir incrementando el número de detenidos en las cárceles, pero quizás estamos apuntando a quienes solamente responden a disposiciones que vienen de más arriba, y quienes están más arriba tienen además vínculos, como nos ha mostrado el caso Metástasis, en la justicia, en la policía y en distintos estamentos del mismo Estado ecuatoriano, y no hemos visto ahí
quizás acciones o no nos ha mostrado ni nos ha contado acciones precisamente para cambiar esto, porque ahorita estamos deteniendo y enfrentando a los gatilleros, a los sicarios, a los que están en las calles, pero no estamos llegando a quienes están más arriba y mucho menos para controlar esas estructuras que ya han sido permeadas por el narcotráfico en el Estado. A ver, el tema de las cárceles nuevas, de lo que lo escuchamos en su rueda de prensa y su cadena nacional al presidente de la República, en principio van a ser dos. Nos mostraron un video, básicamente con una, Unos lo cual renders daría la ahí. impresión lo cual da la impresión de que serían dos. Pero la suma de las dos no llegarían a 1.500 personas, porque además el interés que hay detrás de esto es básicamente ubicar en estos dos recintos penitenciarios a la población según la gravedad de la pena, si es de máxima seguridad, seguridad media y así sucesivamente. Si nosotros tenemos ahora 31.000 personas privadas de la libertad, y después de estos 2 meses tendríamos más de 40.000, para no hablar de 45, sino más de 40.000, estas cárceles estarían construidas en principio para fines de este año, que habrá que ver si es que eso finalmente se consigue, pero no van a resolver el problema del hacinamiento. Lo que va a resolver de alguna manera es la reubicación de las personas para que en estos dos recintos carcelarios estén las personas con las penas más complejas. Bueno, eso va a significar un conflicto difícil con las cárceles, que yo creo que hay que asumirlo. Pero desde ya se debería estar trabajando para medir las consecuencias de lo que esto implicaría. Pero Y, resuelve y además, arquitecto, de alguna manera el problema dentro de las cárceles, el tener más cárceles, el tener en este caso, según dijo el propio presidente, estas de máxima seguridad y super máxima seguridad. ¿Esto es parte de una solución? ¿Se puede ayudar? ¿Contribuye realmente? no, sin duda que se requiere infraestructura, y una infraestructura de estas características con mucho más razón, pero que atrás de eso no se discuta, por ejemplo, lo que es el SNAI, que a mí me da la impresión que eso ya tiene que ser cerrado. O sea, aquí hay que construir otra institucionalidad. ¿Y por qué Retomar el esto? Ministerio de Justicia podría ser una opción. Yo no creo eso, porque cuando se creó el Ministerio de Justicia, el problema principal que había era frente a la cárcel como el lugar donde se cumplen las penas, los castigos. Y hoy día la cárcel ya no es exclusivamente eso. La cárcel es hoy día el lugar donde se pagan las penas, las culpas, etcétera, pero además donde se genera el delito. Y entonces yo creo que debe estar articulado, insertado en un marco institucional donde se definan políticas de seguridad. Porque una de las cosas que tenemos que tener frente a la cárcel son políticas de seguridad. Y eso, a mi manera de ver, es que hay que fortalecer al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior tiene que autonomizarse para que pueda, entre otras cosas, manejar las cárceles. Ahora, arquitecto, respecto de las decisiones que debería tomar el gobierno nacional para cambiar estas estructuras, como decíamos hace un momento, ya ha permeado, el caso Metástasis lo demostró así, el narcotráfico en distintos estamentos del Estado ecuatoriano. Sobre eso no hemos visto alguna propuesta, cosas muy sencillas quizás en la propuesta de consulta popular, o no hemos visto tampoco, más allá de hacer algunos cambios en la ley de extinción de dominio, cómo controlar, por ejemplo, el lavado de activos. Si eso no se controla, va a ser también muy difícil enfrentar el problema del narcotráfico aquí en el país. Es decir, hay otras decisiones que no vemos que se estén tomando, y lo que decía yo, quizás lo único que vemos es a los militares en las calles. No, yo creo que es clarísimo. O sea, por ejemplo, en el tema de las cárceles que estamos hablando, lo que se ve, y bajo un criterio de espectacularización, es estos videos de las cárceles. Pero ¿qué nos dicen respecto al SNAI? Hace un rato conversamos ya sobre eso. ¿Qué nos dicen sobre el modelo penitenciario? Porque esto va a significar cambios sustanciales en el modelo penitenciario. Y sobre el tema económico, a mí me parece que ahí hay cosas bien complejas. Es decir, yo veo que hay una presencia de estos grupos en la sociedad
a través, por ejemplo, de estas 22 organizaciones criminales caracterizadas como terroristas, y porque además de este grupo de personas, este grupo de organizaciones tienen una oferta laboral que he hecho una comparación con las empresas más grandes del país. Hay una pesquera, que es la más grande, que tiene más o menos 16.000 personas. Luego estas de mercado, de productos vitales, etcétera, tienen alrededor de 15.000. Y estas estructuras criminales lo que tienen son 50.000. Entonces, hay una presencia en la sociedad muy fuerte a través de la oferta de empleo y a través de estas organizaciones. Y lo segundo, que es la parte económica, más o menos se estima que en el caso del Ecuador, un lavado de 3.500 millones de dólares. ¿Y eso dónde se hace? Se hace en la economía, se hace en el mercado y se hace en la empresa privada. Frente a eso, ¿qué se dice? Y yo creo que la cantidad de recursos que están ahí son tan grandes que se han convertido en un gran problema para la economía nacional, porque si nosotros decidimos exterminar estos 3.500 millones de dólares, la economía del país se cae. Y entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que hay cosas que hay que ir interviniendo, pero con un principio inteligente, llamémoslo así, para que no generen problemas adicionales. ¿Y usted cree que hay esa voluntad para tomar estas decisiones difíciles, complejas, cuando tenemos a puertas un proceso electoral? Pues yo creo que ese es el otro problema. La impresión que yo tengo con esta guerra que hemos empezado ahora es que me da la impresión que va a tender a caer, si se quiere, a bajar un poco. Pero que lo que va a ocurrir es que probablemente por el proceso político volvamos a tener otra fecha de un epicentro. Si la primera surgió a partir de la cárcel, pues la impresión que yo tengo es que la próxima va a ocurrir no a través de la cárcel o a partir de la cárcel, sino principalmente a partir de la política, ¿no? Un tema quizás final, arquitecto, pasa por el tema de los derechos humanos y quizás los excesos que ya hemos visto a través de las redes sociales de los militares y de las fuerzas del orden ahora en las calles. Vemos a los militares maquillándole a un detenido, vemos tweets de la Policía Nacional ya declarando terroristas a las personas detenidas. Ni siquiera se utiliza la palabra presunto o supuesto, sino la Policía Nacional ya dictamina, digamos, que la persona detenida ha sido terrorista, con fotografías, con armas. Vemos que se les obliga a las personas a cantar, a desvestirse, han sido golpeadas también en algunos casos. Estos temas, humillar, digamos así, al detenido culpable o no, mucho menos si no lo es. A mí siempre me preocupa mucho el tema de los falsos positivos, que ha habido experiencias terribles, como se ha vivido en Colombia, también se ha vivido en México, de este tipo de situaciones que se han vivido ya y que se podrían profundizar en nuestro país. Sí, en un conflicto armado interno como este que estamos teniendo, pues hay todo un ordenamiento jurídico que tiene que ser respetado. Y entre esos está obviamente los derechos. Y aquí hay una cuestión jurídica incluso de ámbito internacional. Entonces, esas acciones que se están llevando a cabo aquí en el país deberían estar inscritos en esa lógica, porque si no, lo que va a ocurrir es que después los jueces hagan su trabajo en función del derecho internacional y entonces las Fuerzas Armadas se molesten, critiquen, etcétera, pero puede ser que los jueces tengan la razón y es justamente por lo que usted está señalando. Hay que preservar los derechos de la gente y hay que preservar todo este sistema jurídico nacional e internacional que hay para este caso. Arquitecto, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? No, yo creo que hasta el fin de este estado de excepción, que como digo son 60 días, ya han transcurrido 11, no va a ser fácil. Hoy día se suponía que ya los colegios en general en el país iban a volver a la normalidad, es decir, a la presencialidad, pero da la impresión que no. Ujú. Yo creo que este hecho de los familiares de Fito tiene que haber hecho pensar y reflexionar al Ministerio de Educación, al gobierno, etcétera,
porque pueden haber retaliaciones y entonces es preferible, bueno, unos días más eh, de trabajo virtual, lo cual está afectando mucho a a los sectores económicos, la interacción social, y empieza a generar problemas, bueno, familiares, etcétera, porque todo esto es muy complicado. Bien, arquitecto, queremos agradecerle por haber compartido sus criterios esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Ha sido el arquitecto Fernando Carrión, él es docente, catedrático, investigador de la Flaxo. Son las 19 horas con 43. Antena 1 Radio Video. Nuestro hogar es un lugar